Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de CRTV, lo que antes conocíamos como Campo Rural TV, llegando a lo largo y ancho del país, al interior profundo, donde nos interesa estar particularmente a nosotros como organización, como institución de extensión, llevando información, recomendaciones técnicas, la palabra de productores también que hacen cosas interesantes y que son buenas de copiar o por lo menos de conocer otras experiencias. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa interesantísimo con la palabra de técnicos del plan agropecuario, la palabra de técnicos de instituciones amigas como INIA, como el Secretariado Uruguayo de la Lana y también la palabra de productores, en este caso de dos productoras que realmente nos interesa conocer lo que se está haciendo a nivel de las organizaciones, de las gremiales de productores y también a nivel predial, qué tipo de manejos se realizan. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las y los protagonistas de hoy. Visitamos el Centro de Capacitación Agropecuaria de Jung de la Sociedad Rural de Río Negro. Allí conversamos con la doctora Valentina Herrera del Plan Agropecuario sobre este centro y también el curso que se estaba impartiendo allí sobre buenas prácticas ganaderas. Con el ingeniero agrónomo y economista Bruno Lanfranco, investigador de INIA, charlamos sobre el artículo denominado "Las emisiones de metano de nuestra ganadería de carne no inciden en el cambio climático". Con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, ingeniero agrónomo Marcos García Pinto, conversamos sobre el estado de las majadas. También realiza recomendaciones sanitarias y de manejo, previendo que estamos cerca de las pariciones. Visitamos un establecimiento de Los Cerrillos y allí conversamos con la ingeniera María Noel Daniel sobre la incorporación de ovinos para el pastoreo entre las filas de plantaciones de árboles frutales y cómo utiliza una máscara para que los animales no ramoneen los árboles. Hace pocos días leíamos un artículo de la revista de INIA que se denominaba "Las emisiones de metano de nuestra ganadería de carne no inciden en el cambio climático". Claro está que nos llamó la atención. Por eso quisimos consultar a uno de los autores para conocer de qué se trata y bueno, difundir también otra perspectiva al respecto de la incidencia que tienen los vacunos con el efecto invernadero, con el cambio climático, con la sequía, por ejemplo, que es lo que nos tocó en estos últimos 3 años y la intensidad que está realmente más que consolidada en este último año y lo vivimos en carne propia, por lo cual tenemos la palabra del ingeniero agrónomo, economista, PhD, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Bruno Lanfranco, quien realizó este trabajo en conjunto con Bruno Ferraro, con Enrique Fernández y también con Manuel Suárez de Lima. Trabajé muchos años, en los últimos 20 años trabajé en varios proyectos sobre mitigación de cambio climático y cálculos de potenciales pérdidas del cambio climático. Y siempre me llamaba la atención, o sea, siempre estaba tomando como dados ciertos supuestos. ¿No? Es decir, bueno, un poco lo que hoy la mayoría de la gente maneja, que el cambio climático se debe mayormente a efectos antropogénicos, que el CO2, el incremento, que hay una relación entre el CO2 y la temperatura y cosas de ese tipo. Entonces, yo en un momento empecé a preguntar, y nos empezamos a preguntar con el equipo de INIA, de las brujas de INIA, que aparte también somos todos agrónomos, cómo era esta situación, ¿no? O sea, estábamos partiendo de cosas que en realidad nosotros no teníamos idea de si eran ciertas o no eran ciertas. Entonces, cuando sale inclusive el primer trabajo de FAO, ¿no? y ahí como que revienta el tema y se pasa a la acusación directa de los rumiantes del ganado del aumento de las emisiones de metano y el metano al ser un gas de efecto invernadero, incidencia sobre el cambio climático. Bueno, dijimos, bueno, a ver esto cómo es, esto es así. Obviamente salió muchos científicos en diversos países a contrarrestar un poco esos números, que no sabía mucho de dónde habían salido,
A los pocos años la FAO medio no se desdijo, pero simplemente, bueno, ya no era el 18% lo que la ganadería era culpable, sino que era el 14%. Y después así siguió bajando, ¿no? Y hoy hay algunas instituciones, ONGs importantes que están hablando de ese 6%, 5%. Entonces dijimos, bueno, antes de seguir trabajando sobre estos supuestos, tenemos que por lo menos empezar a estudiar, tratar de entender de qué nos están hablando. Y ahí empezamos, antes del trabajo, dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer una revisión bibliográfica grande de este tema, ¿no? Empezamos a tratar de entender qué está pasando. Rápidamente, una de las cosas que vimos con respecto al tema del metano fue de que, bueno, el metano en realidad no tenía un ciclo de vida corto, ¿no? De promedio de 12 años más o menos, tras lo cual se transforma, se oxida y se transforma básicamente en CO2, ¿no? Hay algunas otras reacciones ahí, que transforma agua y algunos otros compuestos. Con lo cual dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es realmente el peso del metano en este tema? Y empezamos a ver que a los efectos de comparar las distintas fuentes de gases de efecto invernadero y los distintos efectos sobre el cambio climático, de alguna manera había que compararlos, ¿no? El CO2 con el metano y algunos. Y empezamos a ver que habían algunas métricas que se estaban usando algunos años, hace algunos años, son fórmulas simplemente en la cual, por ejemplo, la más conocida, que es el GWP, que es el potencial de calentamiento global, es una fórmula que es simplemente un ratio que compara el poder de absorción de energía del metano o de cualquier otro gas de efecto invernadero que tú quieras con respecto al CO2, para llevarlo todo a CO2 equivalente, digamos. Y nosotros empezamos a ver, estuvimos viendo cómo se calcula y empezamos a notar de que, bueno, pero acá esta fórmula lo que hace es que una vez que el metano desapareció, le sigue atribuyendo efectos de calentamiento aun cuando no está, como si fuera acumulativo. Y esto a nosotros no nos cierra. En realidad, el metano que se emite hoy, en términos generales, dentro de 12 años se elimina. O sea, y el metano que se está emitiendo hoy, a ese hay que restarle el metano que se emitió hace 12 años y que ya no está más. Tiene que haber algo con esto. Bueno, y de la revisión bibliográfica empezamos a encontrar que obviamente varios científicos a nivel internacional estaban estudiando el tema y tenían un poco las mismas dudas que teníamos nosotros. Encontramos varios artículos de varios autores diferentes, de universidades diferentes, de países diferentes, que estaban diciendo acá las métricas que se están usando para comparar el efecto del metano, que es un gas de corta vida, y su influencia en el calentamiento global o cambio climático, es equivocada, ¿no? Y ya empezaron a surgir algunas nuevas propuestas. En base a esto, ¿verdad?, cambiando esa fórmula de calcular, o sea, ya no está la preocupación no es ya cuánto se emite, sino cuál es la emisión neta, o sea, lo que se emite menos lo que se distribuye. Eso es algo que es bastante sencillo de verlo. Y haciendo los análisis de esa forma y de acuerdo a las sugerencias de algunos trabajos internacionales, nos empezamos a dar cuenta de que en realidad, si tú tenés un rodeo de vacuno, bovino, no importa, o combinado, más o menos constante a través del tiempo, tú no hay una contribución neta adicional al calentamiento global ni al cambio climático. ¿Por qué? Porque tú estarías en un equilibrio en el cual, ¿verdad?, a igualdad de stock en un tiempo largo, como te decía, la emisión de este año, allá hay que restarle la destrucción del metano emitido 12 años atrás. Y eso cambia completamente la discusión en torno a si el metano y
el ganado, digamos, tiene responsabilidad del calentamiento global. De acuerdo a estos trabajos y de acuerdo a los estudios que nosotros estamos haciendo, no solo no contribuye al calentamiento global, sino que si tú miras los últimos 30 años, en que ha habido un lento decrecimiento en la cantidad de ganado en Uruguay, se está concentrando, si tú consideras ovinos y vacunos en conjunto, ¿no? Y los llevas a lo que le llamamos equivalentes bovinos, de una vaca por 5 ovejas promedio, tú llegas a la conclusión que más o menos el rodeo hace años que se viene bajando y estabilizándose en las 13 millones y poquito, con lo cual, de acuerdo a lo planteado por muchos autores, no solo no contribuye al aumento del cambio climático, sino que al revés, contribuye al enfriamiento del planeta si fuera así. Entonces eso cambia absolutamente toda la historia, ¿verdad? Cuando después en las discusiones políticas internacionales, digamos, los países están buscando un consenso, llamémosle, para ver el tema de la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, y donde nosotros vamos viendo que bajo las actuales métricas, países como el Uruguay, que tienen, digamos, casi todas sus emisiones son, la mayoría de sus emisiones son de metano entérico, ¿verdad? Claramente salen perjudicadas por esta medida, digamos, esta forma de medir. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá
este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Está claro que hay mucho por investigar respecto al cambio climático, respecto al efecto invernadero, respecto a los gases que producen el efecto invernadero, el metano, como nos decía recién Bruno Lanfranco. Pero ¿qué se está haciendo en otras tierras? Porque esta investigación evidentemente no se reduce solamente a Uruguay. Bueno, hay otra construcción de conocimiento que también apoya la teoría de estos investigadores de INIA. A eso se refiere el ingeniero Lanfranco. O sea, ahí estamos en Estados Unidos, en Irlanda y en Australia, básicamente. ¿No? Hay algunos más, pero de los que nosotros hemos encontrado, que empezaban de repente yendo por un camino hasta un poquito diferente al nuestro. O sea, el planteo de repente no era exactamente igual, pero más o menos estaban llegando a la misma situación, o sea, de que no hay un efecto, digamos, de la ganadería nuestra sobre los gases de efecto invernadero y sobre el cambio climático. En este trabajo particular dijimos, vamos a empezar por el principio y estamos trabajando en un, si se quiere, un círculo acotado, ¿verdad? Que es simplemente qué está sucediendo con el metano entérico que la planta fija, ¿verdad? O sea, con el carbono, perdón, que el CO2 que fija la planta por fotosíntesis, produce la materia verde, lo consume el animal, parte de eso obviamente va a los productos y está esa pérdida que tienen los rumiantes, ¿verdad? De metano, particularmente a través de los eructos, ¿verdad? Que es esa fuente importante de metano de la cual se habla. Y que aparte ese metano vuelve a la atmósfera y a los 12 años se transforma nuevamente en CO2, un CO2 que no proviene de fósiles, nada, sino que proviene justamente de CO2 que ya estaba previamente en la atmósfera y el ciclo recomienza de nuevo. Por supuesto, después se puede ir complejizando porque, por ejemplo, esto que yo te estoy hablando demostraría que el ganado, no importa en realidad la alimentación, podría ser lo mismo para el ganado a grano, no tiene una contribución seria con el tema del calentamiento global. Pero aparte de eso, si después empezamos a complejizar un poco el sistema y empezamos a agregar posibles fuentes de captura y de destrucción también de metano, ¿verdad? Ahí hasta empieza a ser importante el hecho del pastoreo, o sea, el ganado tal cual nosotros lo producimos en su mayoría en Uruguay. No quisimos entrar en ese punto de vista porque obviamente es más complejo. Primero vamos a entender bien cómo es este pequeño sistema para luego ir incorporando, porque todo este tema es muy complejo y es inabarcable en su totalidad todo junto, ¿no? Hay como ir medio por pedazos, pero sin olvidarse de que todo forma parte de un sistema mayor, ¿no? Ese es uno de los puntos que nosotros manifestamos. Bueno, hay, más allá que ha habido obviamente momentos en que subió y bajó el stock ganadero por diversas razones,
viene manteniendo una tendencia a estabilizarse y con el funcionamiento actual del mercado uruguayo abierto, exportador, tal como lo conocemos hoy, lo que se está viendo es una tendencia a estabilizarse. Nunca es exacto, ¿no? Siempre hay variaciones, aumenta un poco esto, baja un poco, pero se mantiene más o menos en esos 13 millones. Pero es más importante aún lo que los científicos han encontrado en Estados Unidos. Previo también a la revolución industrial, ¿no? Las grandes planicies, planicies de pasturas en los Estados Unidos estaban pobladas por bisontes y por otros tipos de rumiantes, ¿no? Solo en Estados Unidos había 30 millones de bisontes. Era mucho más, o sea, casi la misma cantidad o más del ganado que existe hoy en Estados Unidos. Entonces ha habido una reducción en Estados Unidos de la cantidad de rumiantes, ¿verdad? Y sin embargo el CO2 ha aumentado, el CO2 y el metano han aumentado por otras razones, pero no o sea, no hay una relación en la ganadería estadounidense entre los rumiantes, ¿verdad? Y la producción de metano y el calentamiento global. No lo hay. El problema es justamente que no hay una prueba fehaciente de que el metano entérico, o sea, el metano emitido por los rumiantes, ganado, tenga algún tipo de responsabilidad en el calentamiento global. No lo hay, ¿no? Entonces, eso ya queda claro de que no va por ahí. O sea, no es este momento de discutir si en realidad el cambio climático se debe a factores antropogénicos o no. Esa discusión la dejamos, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto que al menos el metano emitido por el ganado, y en el caso de la ganadería uruguaya y seguramente de la región del bioma Pampa, no tiene ninguna responsabilidad en el cambio climático y forzar a reducciones que pueden ser muy costosas para nosotros por la importancia que tiene la ganadería en nuestra economía, ¿verdad? Que es en proporción la mayor del mundo, en el sentido como importancia económica, no tiene absolutamente ningún efecto sobre ninguna estrategia de mitigación ni de disminución de los gases de efecto invernadero. No tiene. Entonces, no tiene sentido tener compromisos que no logran nada a nivel global, pero que pueden ser muy costosos para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad.
Conectá con nuestro campo natural. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Hace pocos días estuvimos presentes en el Centro de Capacitación Agropecuaria de Jun, perteneciente a la Sociedad Rural de Río Negro, que con el apoyo de varias instituciones estatales, también organizaciones y empresas privadas, pusieron este edificio al servicio de la capacitación para que los productores tuvieran acceso a cursos, a charlas, también los operarios, los colaboradores en los predios, en los establecimientos agropecuarios. Estuvimos allí y compartimos una de las clases que se estaba dictando en el marco de un curso sobre buenas prácticas ganaderas que se llevaba a cabo en ese centro de capacitación. Sobre esta institución, esta organización, este centro, conversamos con la doctora Valentina Herrera, quien es técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro y quien también estaba impartiendo este curso. Y sobre el curso también charlamos con la doctora Herrera. Estamos acá en el Centro de Capacitación Agropecuario de la Rural de Río Negro, que se encuentra en el campo de la Rural, donde también es el local feria. Que el año pasado, a partir de una serie de reestructuras y con el apoyo de algunas empresas privadas y instituciones públicas, se llegó a lograr lo que es hoy el centro de capacitación y toda la infraestructura que conlleva. Que acá varias instituciones y también instituciones como la UTU de Jun aprovechan este lugar para tener sus clases teórico y prácticas, donde utilizan también mucho el campo de la rural con todas sus prestaciones. Y es un lugar que se encuentra con todo el equipo necesario para estas actividades, así capacitaciones. Y el público que acá se espera siempre son jóvenes y operarios y productores rurales. Nosotros las capacitaciones que hacemos siempre están enfocadas más que nada a ese público. Hoy, en el día de hoy nos encontramos en una capacitación que es un curso de bienestar animal que está dividido en 2 módulos. Hoy se llevó a cabo la primera jornada, que en esta jornada hicimos toda la parte más conceptual e introductoria al bienestar animal,
bueno, cómo se comporta el ganado, porque para saber manejar el ganado siempre hablamos de que primero hay que entender cómo se comporta. Después, bueno, cómo es el diseño y mantenimiento de instalaciones, que ahí siempre queremos dejar bien en claro que no es necesario tirar lo que ya tenemos, que a veces simplemente con leves reparaciones y soluciones económicas podemos mejorar mucho lo que ya tenemos, y es necesario conocer el lugar donde uno trabaja y observar bien siempre cuáles son los puntos críticos que tenemos ahí en esas mangas. Y bueno, y por otro lado también estuvimos viendo el tema de las prácticas ganaderas. Son prácticas tradicionales que ya de por sí generan dolor en los animales, pero bueno, lo que quisimos transmitir acá que hay formas de tratar de mitigar el impacto negativo que esas prácticas generan. Por ejemplo, tanto en la castración, bueno, hay momentos y momentos que por ahí el impacto es menor, genera menos dolor, cicatriza antes. Bueno, todo lo que es la castración, la identificación, el descorne, el destete, un tema que, bueno, que genera mucho estrés en la vida de los animales, es uno de los momentos más estresantes. Y bueno, que hay distintos métodos para mitigar ese impacto negativo. Entonces, bueno, y después finalizamos la jornada de hoy con una práctica en mangas, viendo, bueno, cómo son las instalaciones que tenemos acá en el campo de la rural, y bueno, y viendo un poco el manejo con banderas del ganado. Y para el jueves que viene sería la jornada 2, ahí nos vamos a enfocar más que nada en la parte de industria, bueno, ver cómo es todo, después de todo el proceso en el establecimiento que hicimos, ver esos animales cuando ya están, digamos, colgados en el gancho, ver el impacto que tuvo el buen manejo o el mal manejo en algunos casos en ese producto final, que bueno, que muchas veces por malos manejos tenemos pérdidas que bueno, que esas pérdidas van directamente para el bolsillo del productor, y bueno, hay algunas, no todas, pero algunas son fáciles de evitarlas. En el caso de hoy teníamos un público bastante bueno, porque mucho operario, que son los que están el día a día trabajando con el ganado, y que las cosas son muchas cosas acá son de observación de la gente que está ahí, que lo ve todos los días, pero a veces necesita que alguien de afuera venga y se lo diga, como para a veces darnos cuenta. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que ellos cuentan sus experiencias, y hay un intercambio muy bueno que se da, que bueno, cuentan las situaciones a las cuales se les presentan a diario, porque bueno, muchas veces ellos se enfrentan a situaciones y que a veces, bueno, las solucionan de la mejor manera que posible, pero bueno, a veces no saben por qué llegan a eso, y cuál sería la mejor forma de actuar. Entonces, bueno, vienen y se sacan todas esas dudas y se comparten entre ellos, se cuentan lo que hacen. Entonces, bueno, eso es un intercambio que se da que está muy rico. Como siempre tenemos la palabra de colegas, de técnicos, de instituciones que son amigas, que siempre participan en el programa del Plan Agropecuario. En este caso charlamos con el ingeniero agrónomo Marcos García Pintos, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, para saber cuál es el estado de la majada en este momento, y realiza aparte algunas recomendaciones técnicas, recomendaciones de manejo y también sanitarias, pensando que se aproximan las pariciones. Nosotros venimos, como es sabido, el Uruguay ha transitado un déficit hídrico muy importante, y es sabido también que las ovejas en general se comportan bastante bien frente a los déficits hídricos si no son demasiado pronunciados. Y bueno, a nivel general hemos tenido situaciones dispares en las zonas más complicadas de la sequía. Sí ha habido algunas majadas afectadas, pero a nivel general hemos visto las majadas con muy buen estado corporal, muy buen estado sanitario, y bueno, y eso llevó a que llegáramos a la encarnerada, al entorno de la encarnerada con ovejas con muy buen estado. Y bueno, y justo en torno a la encarnerada tuvimos alguna precipitación, que eso permitió tener también algún flashing natural, como nosotros le llamamos, y un aumento de la tasa ovulatoria, y eso
ha dado como resultado que a nivel país las perspectivas, por lo menos de los productores que hacen ecografía, las perspectivas son muy buenas en cuanto al porcentaje de preñez de las ovejas y también a la tasa ovulatoria o el potencial de producción de corderos, de cantidad de mellizos y partos múltiples que vamos a tener. O sea que en realidad estamos en ese sentido bastante conformes, ¿no? El grueso de las ecografías ya pasó, digo, el pico más fuerte es en julio, pero todavía tenemos algunas majadas tardías que están haciendo ecografía. Es bien importante ahí entre los 60 y 90 días de ingresar a los carneros poder hacer la ecografía para identificar aquellas gestaciones múltiples y poder hacer un manejo diferencial, ¿no? O sea, que podamos en ese sentido darle una alimentación diferencial a aquella oveja que está gestando múltiples frente a las ovejas que están con único. Bueno, cuando ingresamos, el país está ingresando fuertemente al último tercio de gestación de las majadas. Las majadas en Uruguay, el grueso tiene aparición de septiembre, algo de octubre, fines de agosto, entonces estamos entrando en el último tercio, es el último mes de gestación, y ahí es bien importante dos cosas. La primera es poder hacer una alimentación diferencial a aquellas ovejas que están gestando múltiples, praderas, verdeos, suplementaciones con grano. Es bien importante poder diferenciar y poder darle una buena alimentación a la oveja. Y después una alimentación general a toda la majada. Algunas medidas que son tecnologías que tienen bajo costo y alto impacto, como por ejemplo la esquila preparto, son aquellas tecnologías que nos ayudan a nosotros a poder direccionar los recursos energéticos que consume la oveja, direccionarlos al desarrollo del cordero. Entonces, en este momento estamos transitando en el grueso de la majada nacional el fuerte de las esquilas preparto, que generalmente arranca a mitad de julio y se desarrolla durante todo agosto. Tenemos la buena noticia de que capaz que hemos tenido pocos días de desaprovechamiento de esquila, porque la mayoría de los días han sido muy buenos para poder desarrollar la esquila, y eso hace que las máquinas en general vengan cumpliendo bastante los plazos, y bueno, pensamos que terminado agosto vamos a tener la mayoría de las majadas que se esquilan preparto pronta para la aparición. Aquellos productores que no hacen esquila preparto, ahí lo importante es realizar aquella limpieza de ubre y cola para que el cordero inmediatamente que nazca pueda tener la posibilidad de alimentarse y mantener el equilibrio de la temperatura corporal, que es lo que se le da al primer alimento. Nosotros recomendamos, además de un seguimiento y sobre todo un asesoramiento de parte de los veterinarios, recomendamos 4 tomas estratégicas a nivel del ciclo productivo de la oveja de cría. La primera es, y bien importante, es previo a la encarnerada, tratar de estar libre de parásitos, y esa toma es bien importante. Y la segunda toma, que es sumamente importante, es la previa al parto. Entonces, nosotros siempre recomendamos que en este momento que estamos transitando la esquila preparto, intentar realizar alguna toma estratégica, y para eso también tratar de monitorear las drogas que se están utilizando y tratar de que esa droga que se da en este momento es una droga segura, que ningún consumo energético se lo lleven los parásitos, sino que vaya todo destinado al cordero. Y bueno, por eso las cosas más importantes que recomendamos ahora son la esquila preparto, y después, en segundo lugar, previo al parto, es bien importante recomendar lo que es el control de clostridiosis. Nosotros he sabido que las clostridiosis tienen, o las vacunas contra clostridiosis tienen cierta inmunidad pasiva frente al cordero. Entonces es bien importante que un mes antes del parto podamos vacunar a la oveja, inmunizar a la oveja, y por inmunización pasiva pasarla al cordero, que le da una inmunidad hasta la señalada que vamos a darle la primera vacunación al cordero. Bueno, en este momento, y ya pensando en este año en particular, ha sido un año bien complicado para los ectoparásitos, tanto piojo como sarna. Muchos productores han sucedido y nos han comentado, que en determinado momento o tomaban agua la gente, o tomaban agua los animales, o bañaban las ovejas, y eso generó una dificultad a nivel de determinada zona donde el piojo ha avanzado. Acá la recomendación, en este caso, pensando en ovejas preñadas, sería, bueno, tratar de inmediatamente después de la esquila, el purón sobre el lomo es el que generalmente nos ayuda a controlar 100% el piojo, ¿no? Porque el baño de inversión es un baño muy efectivo, pero cuando estamos con las ovejas en plena gestación,
puede llegar a ser complicado, sobre todo desde el punto de vista del bienestar animal. Lo importante es poder tener un asesoramiento, ya sea con técnicos veterinarios del sur o con técnicos particulares, pero nosotros recomendamos 4 tomas estratégicas, pero después siempre realizar un seguimiento. Y el seguimiento se puede realizar con los coprológicos, es una herramienta muy barata, uno saca la muestra de bosta y analiza el nivel de parásitos o de huevos de parásitos que tiene la oveja, y bueno, en base a eso, con el profesional poder tomar la decisión si dar toma o no dar toma. La experiencia que nos marca es que la mayoría de las veces uno lo que termina haciendo también es ahorrando esa presión de químicos que estamos aplicándole al rubro ovino para controlar los parásitos, y muchas veces terminamos disminuyendo la cantidad de tomas porque los coprológicos dan relativamente bajo. Nosotros ahí un poco lo que siempre recomendamos es, en base a campo natural, poder generar una reserva de campo, tener campos reservados sobre todo para lo que es la oveja que está con gestaciones múltiples, y bueno, y ahí tener alturas de pasto adecuadas para que poder tener disponibilidad forrajera y que esa oveja pueda generar la glándula mamaria necesaria durante el periodo previo al parto. Y bueno, y después los mejoramientos extensivos son herramientas que para el rubro ovino colaboran de muy buena manera. Así que bueno, un poco lo que se recomienda en base a la producción forrajera es tener una reserva que no solo me permita tener volumen de forraje, sino que sea también un potrero libre de parásitos. Y bueno, y para hacer un potrero libre de parásitos tenemos que tener al menos 60 días el campo libre para bueno, una vez que ingresen las ovejas con esa toma efectiva, logren permanecer libres de parásitos durante el mayor tiempo posible. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas, de fácil realización y bajo costo, aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes
representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el plan agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del plan agropecuario. Con este mapa, que guiará la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.u. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina, ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleres, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Hace pocos días estuvimos en un establecimiento del departamento de Canelones, en Los Cerrillos, donde se realiza fruticultura, se producen fruta. Pero ¿qué pasó aquí? Se incorporaron los lanares para aprovechar justamente ese pasto que queda entre filas, realizar un silvopastoreo, pero no aquel tradicional que podemos estar asociando al pastoreo entre eucaliptus, sino entre árboles frutales. En esta empresa se incorporó el rubro lanar y justamente conversamos al respecto con la ingeniera agrónoma María Noel Daniel, quien, aparte de ser la técnica, también es la productora que incorpora un nuevo rubro para aprovechar mejor los dividendos que le puede dar, pero también para utilizar menos herbicida, aprovechando la pastura que crece en las entrefilas. También nos cuenta el uso de una máscara que le permite realizar este pastoreo sin ramonear los árboles. Mi nombre es María Noel Daniel. El establecimiento es Eduardo Chiesa. Y bueno, soy ingeniera agrónoma y me dedico, asesoro acá al predio frutícola. Somos productores de pera, manzana, durazno, ciruelas, limones y mandarinas. Con mis hijos Manuel y Delfina, se nos ocurrió, ya que a ellos les encantan las ovejas, de poder implementar esto en el establecimiento, de poder ver, veíamos pasto en los cultivos y de poder aprovecharlos. Y bueno, empezamos con una mascota y empezamos a ver que de repente podíamos tener algunos animales más. Y bueno, fuimos comprando acá en la cabaña de las Brujas 10 ejemplares y después fuimos comprando 5.
después vino una majada de más animales y bueno, y fuimos implementando en los frutales el pastoreo racional en franjas. Empezamos en el 2022, por allá por octubre empezamos a traer animales de a poquito para ir experimentando también nosotros porque es una producción nueva para nosotros. Y bueno, y vimos que de esta manera podemos usar mejor los recursos. El pasto, por ejemplo, que veíamos que el pasto se cortaba y ahora no usamos herbicida, y también el tema de los fertilizantes se ha reducido ampliamente en todo el sector que se está haciendo el silvopastoreo. Mira, en realidad eso está todo para hacer. Está muy bueno que de repente alguna institución que compete, que de repente pueda desarrollar este tipo de estudios, que está todo para saberse, ¿tá? De ver qué beneficios, además de cortarnos el pasto y dejar de usar herbicida y bueno, y el aporte que ella hace, ver y poder evaluarlo, ¿verdad? Bueno, y a ver la cantidad de pasto que había y bueno, ese pasto se podía transformar en kilos de carne. Mira, nosotros, esta es nuestra primera zafra. 2022-2023 es toda una prueba, incluso estamos en pleno pico de nacimientos, y bueno, estamos tratando de ir viendo y conociendo y aprendiendo sobre la marcha. Nosotros lo que hacemos es la sacamos ahora en la mañana, la llevamos al cuadro, ahí ya tenemos más o menos la carga de ovejas por superficie. Eso el productor lo va a tener que ir manejando de acuerdo a su sistema de producción, qué pastura tiene, y te vas a ir dando cuenta de más o menos de si la dejas un día, 2 días en ese lugar y vas cambiando las parcelas. Eso se hace día a día. Sí tenemos que dejar una reserva de pastura, pero la idea es ir conociendo y cada sistema se tiene que ir como amoldando a cada situación particular de cada productor. Eso lo vimos con la mascota que tuvimos al principio, la trajimos, además de estar en el jardín, después pasó para los cultivos y vimos que ella, por más que tuviera una fuerza de pasto, ella sí iba al cultivo, ¿tá? Y bueno, me encontré con Martín en una charla, participé de ella y bueno, y vimos que eso se podía implementar. Lo que ella hace, ella consume obviamente la pastura, y la máscara lo que tiene es que no deja que ella pueda consumir estructuras del árbol ni las hojas, porque claro, no le permite, al subir la cabeza ella no puede agarrar las hojas ni estructuras. Y bueno, lo que hace sí, lo que tiene más fácil, lo que es el pasto, ¿no? Dificultades, en realidad fue un aprendizaje, todo lo que es la colocación, de repente los primeros días para poder acomodarla, que ella se sintiera cómoda, que quedara bien puesta, y bueno, y se fue modificando y lo fuimos aprendiendo nosotros, porque todo es un aprendizaje para nosotros también, y cada día, cada vez que la sacamos, nos fijamos que ella quede bien ubicada, y bueno, y se lleva al campo. Bueno, las virtudes que tiene, bueno, que nos permite, yo por ejemplo puedo usar la pastura, ¿no? Entre medio de las filas, que de otra manera si no estuviera la máscara era imposible, porque el animal se siente tentado a comer hojas tiernas y brotos, y fruta en el caso que tuviéramos, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es ir de a poquito, creciendo de a poquito y llevándole a la superficie que tenemos hoy por hoy. Lo que hicimos acá en la quinta fue tener un sector en el cual vamos a hacer bajo pastoreo y bueno, vamos a ir viendo cuánto tiempo nos lleva todo lo que es la rotación por todos los cuadros e ir viendo para adelante a ver la forma de cómo seguimos creciendo. La idea nuestra es tener con mis hijos Manuel y Delfina, de formar una cabaña, ¿tá? Y bueno, y vamos viendo, ahí vamos a ir viendo la mejora genética también, vamos a quedar con algunas, y bueno, y vamos a ir implementando también la cabaña con el tema del silvopastoreo de los cultivos. Yo lo veo muy positivo, es un ingreso que puede tener la familia, además de su producción, es algo que también lo puede hacer la familia, lo puede hacer la señora, el productor, lo pueden hacer los hijos, es algo lindo y bueno, y que podemos aprovechar los recursos, ¿no? Sí, claro, ahí lo que haces es reducir no solo el herbicida en sí, el producto y el fertilizante, lo que tú reducís es la mano de obra y el costo de estos insumos, ¿ah? Yo lo veo muy positivo. Ahora, hay mucha cosa para hacer, hay mucha cosa para evaluar, que está muy bueno. De repente algunas instituciones que puedan darnos una mano con esto,
para poder ir evaluando. Se puede hacer un montón de cosas, digo, evaluar, no sé, cómo podemos tener más peso para llegar a un mejor peso a lo que es el cordero, con diferentes tipos de pastura. Hay muchas cosas para hacer. Ver el aporte del ovino al suelo, desde el punto de vista de fertilización. Hay mucha cosa para hacer y lo veo muy positivo para la zona también, porque es una zona frutihortícola que se puede ajustar bien a todos los sistemas de producción. Actividades del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Herramientas para el manejo del pasto y ganado en sistemas ganaderos sobre campo natural. Tendrá una duración de 4 semanas y estará comenzando el 4 de septiembre. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 21 de agosto en la página web del Plan Agropecuario. El jueves 10 de agosto se estará realizando la jornada de capacitación Herramientas para el combate de incendios forestales a las 8:30 horas en el Centro de Capacitación Rural El Águila en el departamento de Soriano. El próximo 18 y 19 de agosto se realizará en Melo, en el Centro Médico Veterinario de Cerro Largo, la edición 23 de las jornadas de educación continua sobre ovinos y bovinos, en las que participarán varios técnicos del Plan Agropecuario. El próximo 23 de agosto a las 9 de la mañana se realizará la jornada Bienestar Animal y Buenas Prácticas Ganaderas en el kilómetro 205,5 de la Ruta 21 en la Escuela Agraria Criado Pérez del departamento de Colonia. Información sobre actividades de extensión, capacitación a distancia o presencial en planagropecuario.org.uy. Antes de despedirnos, queremos enviarle un fuerte saludo, un abrazo a Mario Perdomo, que está al pie del cañón siempre mirando este programa a través de la pantalla del canal del Plan Agropecuario en la plataforma de YouTube. Fiel espectador, así que el saludo queda hecho. Y bueno, saludar a tantas y tantos espectadores que a lo largo y ancho del país nos están recibiendo en su casa, en el galpón, en la cocina, en el comedor y en cualquier parte del territorio. Sabemos que así sucede. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores, conocer cómo se hacen las cosas a nivel de la ganadería. Así que les esperamos la próxima semana. Hasta entonces.